Hay olor a churro. Hay mucho olor. Me siento como que por momentos estamos caminando por las calles de Ámsterdam. Increíble, aparte hay uno cada 4 locales, o lo venden por todos lados. Amigos, miren esto, hay un local al lado del otro. Acá tenemos uno ambientado con unas lámparas. Al lado tenemos otro, incluso también te venden café. Y al lado tenemos el Cloud. El tema está en que para poder fumarte uno, tenés que estar dentro de esos lugares. Porque en la calle está determinantemente prohibido. O sea, sí, no claro, es que... hay algunas trampas. Todo lo que hay que hacer es evitar tener problemas con la ley. Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en un país que hace rato teníamos ganas de volver a visitar, caminando por las calles de una bonita ciudad donde se puede respirar un aire de relajación y tranquilidad. Estamos en Tailandia, pero para ser más exactos, nos encontramos en Chiang Mai. Y dijimos, vamos a conocer las montañas, que también tienen todo su halo de tranquilidad y un paisaje distinto, para nosotros desconocido de este país. Esto es como una zona así céntrica de mercadillo. Imagino que a la noche debe tener más movimiento porque baja el calor. Me sorprende, Paulita, la cantidad de dispensarios de cannabis que estoy viendo. Esto realmente es algo que la vez anterior que estuvimos en Tailandia no existía. No, es increíble. Aparte hay uno cada 4 locales. O sea, capaz que viene mercado, local de boludeces, local de masaje, local de churro. Lo venden por todos lados. En nuestro paso anterior por Tailandia, porque hemos estado hace un par de años en este país, recorrimos algunas de las islas más famosas como Koh Phangan, Koh Samui, Phuket, que la verdad que están muy buenas, es recomendable. La pasamos increíble. La pasamos bárbaro. Y ahora nos toca Chiang Mai. Precisamente es muy famosa por los diferentes retiros espirituales, sí, por la conexión con la naturaleza, por la tranquilidad que suele percibirse por esta zona y además también por los santuarios de animales, ¿no? Mucha gente suele venir como a bañar a los elefantes. Hay muchísimos lavaderos de elefantes, vamos a decir. Lavaderos de elefantes, no sé si sería la forma más correcta de decirlo, pero bueno, son cosas que suelen hacer los turistas, qué sé yo. Habitualmente en este país la calle se cruza como se puede. Parece que han puesto un semáforo tecnológico. Podés apretar un botón como acaba de hacer este señor y corta el semáforo. Igualmente que ten cuidado, o sea, el muchacho que es local pasó corriendo, se pegó una corrica, porque tampoco nos vamos a andar confiando. Sálvese quien puede. Está buenísimo este mercado, ¿no? Frutita está bárbaro. Ya me encantó que empiece con toda la frutita organizada. Hay una cantidad de fruta tan rica, tan sabrosa. Mirá cómo viene todo bien preparado. El mango disecado, los frutos secos ya condimentados. Este viene con un poquito de ajo. Ya lo probé. Albahaca. Esto es albahaca y ajo. Sí, ya lo probamos. En Tailandia se preparan muchos platos con albahaca. Estos son tés naturales, imagino, porque están como elaborados así, bien preparaditos. Mira, acá tenés como el limón disecado, ¿no? O para prepararte el té o el té frío. También está la bergamota, Paulita, mirá. Qué ricos estos té. ¿Cómo? Y también tiene toda la parte de los condimentos ya preparadita como para llevar. Mirá, el yellow curry, el red curry. Este es el tom yum, que es uno de los platos más picantes que comí en mi vida. Esto me encanta de los mercados, cuando te puedes encontrar con la peluquería adentro. Mirá cómo le están cortando el pelo a la señora. No solo venís al mercado a hacer las compras, sino que también te podés llevar un corte de pelo, atención. Hay olor a churro. Hay mucho olor a porro, o sea, me siento como que por momentos estamos caminando por las calles de Ámsterdam, pero es bien distinto todo, porque acá no estamos en Europa, estamos en Asia. Y lo curioso es que de repente hace muchísimo calor por las calles, es otro contexto, otra escenografía, pero hay demasiado turismo y siento como que los turistas eligen venir a este destino en particular para poder desconectarse, relajarse. Es un espacio muy tranquilo, Chiang Mai, que además también venden porro. Ahorita llega a Tailandia, lo primero que ve y lo que más le gusta también, los pantalones de elefantes. ¿Sabes lo que duran estos pantalones? Tengo unos hace 6 años. Ok, I will try. Argentina. You know? Away, yeah? Yeah, far away. South America. Same. Yes. In Thailand, smoke weed every day, right? Yeah. It's new. Sorry? The legislation for the weed is new.
right? Yeah, yeah. En el año 2022 se aprobó la despenalización del consumo de cannabis. Habilitaron centros especiales para poder comprar la hierba y es así como de repente proliferaron los grow shop, como se le llama, que son estos dispensarios de cannabis, así como existen también en otros países. En Ámsterdam, de hecho, es como la referencia más directa. Sí, es en el único lugar donde vimos que hay una industria del porro tan grande y tan organizada. Claro, y abierta. Pero también pasa en Uruguay, por ejemplo. No, pero Uruguay no tiene este sistema de grow shop en el cual vos como visitante podés venir, sentarte, pedirte un churro, porque a veces lo venden armado, podés elegir tus flores y fumártelo ahí. Pero hay muchas casas de esto, Mira, acá tenés como una florería, café debajo, un café muy bonito, y arriba tenés como el sector para fumar. Acá es como que libremente viene cualquier turista, puede ingresar a un grow shop y comprar una cantidad de gramos, que por lo general te lo venden de a 1 a 2 gramos. El tema está en que para poder fumarte uno, tenés que estar dentro de esos lugares, como para relajarte, para tirarte ahí en el sofá, quedarte escuchando una musiquita, porque en la calle está determinantemente prohibido. O sea, sí, no claro, es que... hay algunas trampas. Todo lo que hay que hacer es evitar tener problemas con la ley, con la policía. Si estás caminando por la calle fumándote uno y te para la policía, las multas pueden ser elevadísimas. Y no solo multas económicas, sino que te puedes pasar unos cuantos días adentro de un calabozo. Bueno, Paulita, te has hecho con tu pantalón de chica que visita Tailandia. Lo tengo ya, voy a estar oficialmente vestida de turista en Tailandia. Este es un clásico tailandés, este pantalón con los elefantes, así holgado. Fundamentalmente me entra bien de elástico, porque se ve que la última vez ahora yo he crecido, porque estoy en edad de crecimiento, y los pantalones me quedaban muy chicos, me apretaban mucho. Entonces este señor me lo dejó probar. ¿Sabe qué? Hace días. Que estos pantalones te sirven para poder entrar a los templos. Exactamente, por eso me lo acabo de comprar. Amigos, miren este cartel que indica las normas para poder ingresar al templo. Te dice que no puedes venir con los hombros descubiertos ni tampoco con la espalda al aire ni con short. Y atención, porque hay un letrero que informa que Buda no es una decoración de tatuaje. Esto imagino que es pensando en la gran cantidad de gente que en alguna época, cuando estaba de moda, se tatuaba un Buda. Lamentablemente no puedes venir a estos templos exhibiendo ese tipo de tatuajes porque se considera como una ofensa. Y lo primero que vemos es un enorme templo. Miren lo que es esta cúpula blanca, muy blanca. Esto es algo muy tradicional de los templos tailandeses. Uno se puede encontrar acá con diferentes tipos de imágenes, con muchas pagodas. Me encanta porque la propuesta de Tailandia, si la sabes leer, aparte de todos los mercados, de las playas, de la joda que te propone, está toda la paz en los templos, que la puedes encontrar muy fácil. Mirá, por ahorita las camionetas que te llevaban, ¿te acordás que nos tomamos mucho estas camionetas? Son como taxis colectivos, pequeñas busetas que te trasladan por la ciudad. Las corríamos con las mochilas puestas y había veces que subíamos nosotros en una mochila, ¿viste? Porque como nos la estábamos sacando. Hay una excursión que me resulta muy polémica. Tengo que decirles, chicos, que si en algún momento les ofrecen una excursión para ir a acariciar a un tigre, para tocarlo, para verlo de cerca, desconfíen. Miren, no les estoy exagerando, casi que tenés un local al lado del otro, al igual que los de cannabis. Mira, puedes ir al santuario de animales, bañar un elefante, aparentemente acariciar un tigre, también puedes fumar churro, eso está claro. Sí, bueno, podés practicar tiro. Está raro también, ¿no? Esta actividad. Acá tenés la lucha, luchadores de Muay Thai. Mira, hay un español ahí, Javier. Chicas también, mirá. Sí, hay pelea de mujeres. Mira, acá también te puedes hacer el masaje quiropráctico. Acá tenés a los gringos cocinando. A mí me parece que Tailandia tiene para todos los gustos. Cada uno puede hacer lo que tenga ganas. Bien, amigos, nos sentamos en una cafetería que además de tener un montón de opciones de tés y café, también te venden la infusión de cannabis con THC. Esta, la última, es la que pega, digamos, la que te deja medio loquito. Que acá mismo te puedes tomar tu té alucinógeno. Pedí un té y me trajeron tu ensayo, ¿no? Como una especie ahí de... Tiene una pajita, un sorbete de vidrio también. Quiero decir que todavía no estoy re loca, pero que... Chicos, yo no puedo tomar porque Irene se me está cagando de risa cada vez que agarro el tubo de ensayo.
Lo que pasa es que acá estamos como en un pueblo de montaña, místico, romántico y lleno de gente que hace yoga. Y entonces, bueno, entramos a este cafecito porque no estaban los shoppings de lujo que nos gustan a nosotros. Está muy cambiado Tailandia, ¿eh? Estrenando pantalones, ¿no? Tuve que cambiar porque decía que llamaban a la policía. Te queda muy lindo igual el pantalón, ¿eh? Acá, bienvenida a la casa de Buda. Qué lindo, está bueno este Buda, ¿eh? Es un Buda dorado que está sonriendo, ¿viste? Es el Buda feliz. Y me alegro, porque como están persiguiendo el camino de la iluminación, quizás encontraron una de las respuestas que estaban buscando. Y en este templo te piden donaciones para la electricidad y el soporte de agua. Los árboles tienen como leyendas, frases que son espirituales, inspiracionales sobre la vida, pequeñas reflexiones. Por ejemplo, acá tenemos: vivir sin esperanza es como enterrarse a una misma. Limpio, claro y calmo. Esa es la característica de las personas nobles. Es como frases de sobrecito de azúcar, ¿no? Son muchas. Ahora estoy empezando a pensar que estos monjes realmente trabajan para las grandes azucareras del mundo. Miren qué hermoso que está el campanario, vamos a decirle. Me gustaría hacerlo sonar, pero tengo miedo de que no se pueda. Porque mirá, movés una campana y suena todo, ¿eh? Está bueno. Ella, que lo haga ella, ¿no? Yo no voy a hacer. Ahí está, te agradezco por haberme hecho saber cómo sonaba la campana. Y ahí está, un poquito, unas carillas. Ah, es unas carillas a las campanas. Es como que le avisás. Le pegas el aviso. No, hiciste un montón de ruido. Y ahora tocas acá. Es como aplaudan cuando llegan, no hay timbre. Claro, sí. Vamos a picar. Bueno, nos sentamos acá en un restaurancito que vimos que estaba lindo para comer algo, a ver si podemos probar algún plato típico de Tailandia. Acá hay muy buena variedad de gastronomía. Sí, yo tengo un antojo de green curry terrible. Hay muchos platos, ¿eh? Hay muchos caldos de pescado, de carne de cerdo, de pato. Hay como una variedad importante, hay pescados también, camarones apanados y fritos. Los precios no están mal, ¿eh? No están nada mal. Bueno, Paulita, llegó el curry verde, que suele venir con pollo, algunas verduritas, cilantro, cebolla. Sí. Tiene picante. Es un caldo con un sabor muy intenso, propio de los curries. Tiene como unos maicitos chiquitos, mirá el tamaño de ese maíz. Está buenísimo, tiene una pinta, un aroma. Eso hay que ver si pica. Lo curioso es que es un caldo súper hirviendo, muy caliente, con el calor que hace. Pica muchísimo, me encanta la comida de Tailandia, digo. Cuando uno mira la carta, por lo general te ofrecen el plato sin arroz. Y es muy importante pedirse, así como hizo Paulita, un cuenquito con un poco de arroz blanco, porque es lo que te va a dar como la sensación de calma en el paladar después de haber probado el picante. Lo único que tengo que aprender es a usar la cuchara con la mano derecha. Ah, porque Paulita es zurda. Está riquísimo. Está bueno. Y acá te es el patay, miren, con carne de cerdo, tiene huevo, tiene noodles, tiene brotes de soja. También viene con su limoncito para echarle, para que quede bien sabroso. Suele tener también ralladura de cacahuate de maní. Y creo que tiene tofu. El fideo es muy gelatinoso. Y el sabor de la salsa es medio agridulce. Viene con una especie de tofu marinado. Está bueno, ¿eh? Hemos llegado a un parque que obviamente tiene mucho sol, pero también tiene pequeños estanques que contribuyen un poco a darle una sensación de frescura. Mirá, se ve el arco iris, es buenísimo. Esta es la mejor parte del parque, podríamos decir. Sí, la mejor de todas. Ah, es súper refrescante, chicos. Acá te cae un poquito de agua. Nos dan cierta frescura, ¿no? Sí, debemos estar a 40 grados, ¿eh? La verdad que sí. Este es un parque ideal para venir a fumarse uno, pero no se puede, porque es un paseo público. Esa es una de las trampas del tema de la marihuana acá en Tailandia en general, porque la puedes comprar en los lugares libremente. Si el lugar tiene un espacio para fumar, lo puedes fumar ahí, pero no se puede en la vía pública, no se puede en los parques públicos. Creería que solamente se puede en tu casa, pero si el condominio lo permite, porque quizás también vivís en una de estas torres que tiene unas reglas súper estrictas y son muy estrictos con las normas. Hay que tener cuidado con el tema de las multas, ¿no? Porque la multa más pequeña que te pueden poner es de $500. Imagínense esta nueva legislación, cómo ha modificado la vida cotidiana de Tailandia,
porque ha fomentado principalmente un negocio turístico, uno de los tantos que ya tienen montados en este país, como es el caso, por ejemplo, de Chiang Mai, la ciudad que estamos visitando hoy. Se calcula que desde entonces se han otorgado más de 33.000 licencias en todo el país a cultivadores y a tienditas dispensadores en donde se puede conseguir las flores. De todas formas, no todo es color verde acá en Tailandia. En la actualidad, luego de varios años de implementación de la medida, empezó a cosechar algunas críticas. Algunos acusan que la normativa no está siendo aplicada de manera adecuada, algo que de alguna manera podría generar inconvenientes a los residentes locales. Me parece muy loco estar caminando y ver dispensarios, en algunos casos 3 por cuadra, 3 por calle, pero precisamente ese es uno de los grises, porque me parece fundamental entender que el sentido común, la normalidad, tarda años en crearse y en afianzarse. Por eso es que hay un debate profundo en la sociedad tailandesa sobre este tema. Eso es lo que estuvimos leyendo y aprendiendo de a poquito de este nuevo paradigma. El objetivo es llevar el consumo a algo más relacionado con lo medicinal y no tanto con lo recreativo. Tienen un plan como empezar a poner un tope al porcentaje de THC que tienen las flores que venden en los dispensarios. Otra de las medidas que proponen también es que únicamente puedan acceder a la marihuana aquellos que vengan con una receta médica. Es decir, que reduciría muchísimo el poder de compra que tienen los visitantes que vienen de manera temporal. Sí, yo cuando leí la implementación primero y ahora la regularización que están buscando, siento que están haciendo como echa la ley, echa la trampa. Quieren como aplicar normas, pero que al mismo tiempo sean normas que sean fáciles como de saltear, y eso te permita, por un lado, mantener el negocio tal como se empezó a implementar, y por el otro, meter multas ahí donde quieras. Largo recorrido todavía le queda al país para efectivamente poder desarrollar una medida tan importante como esta, y veremos qué resultado arroja en poco tiempo más. Pueden dejarme en comentarios ustedes sus opiniones, me gustaría leer realmente qué opinan respecto de todo esto. Por lo mismo que te sale 1 gramo de marihuana, te podés alquilar una bicicleta. También están los que prefieren rentar una motocicleta. Y al igual que en Vietnam, los muchachos se toman una siesta, un descansito arriba de los tuk-tuks. Es que nosotros le decimos el vivir lento, porque hace tanto calor y hay tanta humedad que tu mismo cuerpo baja la velocidad a la que tenés que caminar, pensar, hablar, y obviamente que te cae una siesta de vez en cuando. Lo interesante es que te metés por los barrios y de repente se percibe una paz, una tranquilidad. Puedes encontrarte con los vecinos haciendo sus tareas. Muy relajado todo, ¿no? Sí, muy silencioso. Hay que decir que este es un país que tiene mucho movimiento, mucha población y también mucho turismo, y quizás haya zonas donde sea todo mucho más complicado, ¿no? Bullicioso por lo menos. Sí, acá está súper relajado todo. Estamos viendo como que los vecinos están haciendo sus cosas. O sea, hay gente en las casas, pero no se escucha absolutamente un sonido. No se parece nada a las islas. Siento que las islas es todo un quilombo todo el tiempo. Podemos encontrarnos con incluso muchos de estos plátanos colgando en la calle. Las frutas en el sudeste de Asia crecen por todos lados. Mira, acá hay una peluquería de barrio. Ahí está el señor cortándole el pelo. Esto me encanta realmente. Y acá, mira, esto es algo que es muy interesante porque vos podés venir con tu botella de agua y por una moneda... ¿Cuánto sale esto? Sale acá 2 bahts. O sea, tan barato. Estamos hablando de muy poca plata, ¿eh? Estamos hablando de 10 céntimos. Pones tu botella y podés llenar de 1, 2, 5 y hasta 10 litros de agua. Esto es algo muy característico también, ¿no? De los barrios. Nosotros lo hacíamos un montón, porque como pasamos 3 meses, creo que la última vez que estuvimos, estuvimos bastante tiempo. Íbamos todo el tiempo a cargar el agua, teníamos nuestros bidones, entonces íbamos a estas máquinas, teníamos la monedita, se te llena de toque, ahorras un montón de dinero. El agua en Tailandia no es potable. Cuando abrís el grifo no podés tomar porque te puede llegar una intoxicación. Y acá nos encontramos con el barrio, ¿no? O sea, en español nos están indicando, bueno, están por lo buen camino, chicos, porque este es el barrio. Viste que se conduce por el lado derecho, es al revés de lo que nosotros conocemos en Occidente. Sí, claro, porque como el Reino Unido, ¿no? Como Malasia, sí, porque fueron colonia del Reino Unido. Claro. Entonces les quedaron algunas manias.
Perdidos en el corazón de un barrio en Chiang Mai, nos hemos encontrado con este inmenso mercado. Mira, Polita, hasta te hacen las uñas acá. Me encanta, me quiero hacer unas unitas. Los mercados asiáticos son realmente una tradición ancestral, con una esencia que a nosotros nos encanta porque nos invita a ver realmente cómo es la vida cotidiana. Mirá qué lindo estos locales de chucherías, me encanta. Acá vas a encontrar toda la decoración necesaria para los templos, que muchas casas Es están. una santería realmente. Claro, sí, sí, Y sí. un dato de color, que la primera vez que vine a Tailandia yo todavía no conocía México. Y ahora que estoy acá veo que utilizan la misma flor, la flor de Día de Muertos. Es cempasúchil, Lele se acordó el nombre, no sé cómo. Acá vas a encontrar un montón de imágenes de las diferentes religiones de este país, muchas, las principales son budistas, y vas a encontrar las ofrendas, las velas, las guirnaldas. En todo mercado que se respeta tiene que haber un pasillo destinado a la santería, a la espiritualidad, ¿no? Exactamente. Y porque al final es todo lo que necesita el espíritu. Por una parte la comida para alimentar, por otra parte la vestimenta para no andar en tarlipes y obviamente la conexión espiritual con los dioses. Favorita se vio extremadamente tentada por unas masitas dulces que preparan en este local. Vamos a probarlas. Es un batido de coco también, como para completar. Mirá, Sí, claro. uno de estos de 40. Agárralo. Gatita. Buenos días. Apuca. Compramos la merienda en el mercado, ¿viste? Nos vimos tentados también con un juguito de coco. Esto es una fiesta, me hace acordar al coco que me sirvieron en Bolivia, en la Feria del Alto. Ah, ¿te acordás? Qué suerte que tuvimos en el Alto. Que lo primero que encontramos fue un puesto que vendía agua de coco. No sé lo que es esto. Está espectacular porque es coco rallado en el momento. Espectacular. Bien Es fresco. Agua de coco con coco rallado, que viste que queda cremoso el coco. Es Un medio sabor. cremoso, claro, como que está batido en realidad. Un gusto a coco. Tiene mucho sabor a coco, pero demasiado, es como un shot de dulzura de coco natural. ¿Y esas masitas qué onda? ¿Esto qué onda? O sea, está todo pensado para el bajón también si te pones a pensar. Sí, ellos son muy dulceros igual. Pero porque claramente deben fumar churro de antes que se legalice, ¿no? A ver, probalo. Tiene unas semillitas también. ¿Ah? Tiene pinta, ¿no? Qué rico, es como un barquillo. Es como un barquillo, ¿no? Como eso que venden en la playa, una oblea. Tiene el gusto del curry, re zarpado. ¿Tiene curry? Estás jodiendo. Te lo juro. También pareciera que como si tuviese semillas de sésamo. Se las ven las semillas. Las tiene ahí. ¿Le pondrías dulce de leche o no? Sí, todo con dulce de leche queda mejor. Está prohibido fumar acá, Cuidado. Amigos, miren esto. Hay un local al lado del otro que vende cannabis. Acá tenemos uno ambientado con unas lámparas muy interesantes. Al lado tenemos otro que se llama Go Green, que suele vender así como más minimalista. Incluso también te venden café, dice Cannabis Boutique. Y al lado tenemos el Cloud, que es como una gran variedad, mirá. Tiene como diferentes opciones. Entre 200, 250, 300 te sale el gramo y hay muchas variedades, Están uno al lado del otro. Esto me hace flashear muchísimo porque, chicos, literalmente les estoy hablando de 3 locales, uno pegado al lado del otro, en una ciudad que es pequeña. Bueno, parece que la cosa va en serio, o por lo menos momentáneamente así parece. Interesante el recorrido por Chiang Mai, pueden dejarme sus comentarios, me encantaría leer sus opiniones respecto de este destino que estamos visitando. Sí, a nosotros nos sorprendió muchísimo y lo hemos disfrutado. Suscríbanse al canal y active la campanita para no perderse nada de las aventuras de Vuelta al Moon, que están increíbles. Nos encontramos en el próximo video. ¡Hasta luego!